Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos haciendo la grabación un día un poco más tarde de lo que esperábamos. Se nos complicó un poquito ayer y hoy también, pues estamos tratando de hacer la grabación ya miércoles en la tarde, bastante tardecito. Pero nada, esperamos que sea igual de bendición. Esta porción bíblica que vamos a estar estudiando hoy, de Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 23, comienza con y termina con versículos que son muy conocidos en nuestros medios, ¿verdad? Como parte de la iglesia los usamos con cierta frecuencia. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera, fue en la versión Reina Valera del 60. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser será, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy importante esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Padre del cielo, en esta hora en que estamos delante de ti, te damos gracias, bendito Señor, porque por tu gracia y bendición, Señor, en esta tarde podemos continuar con el estudio de tu palabra en el libro de los Romanos. Padre, esto lo hacemos humildemente, teniendo la mente completamente clara de que no somos ni teólogos ni nada por el estilo, pero queremos compartir con los hermanos estos versículos, este estudio, que les sirva de crecimiento, Señor, tanto a ellos como a mí, Padre amado. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Veamos la forma como el apóstol está organizando su posición, ¿verdad? Sus argumentos. Ahora no hay necesidad de llamar a un médico a menos que uno esté enfermo. Y tampoco hay necesidad de buscar un salvador a menos que uno sepa que está perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. En esta sección donde nos encontramos, habla de la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad de parte de Dios. Pablo concluiría esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son los judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes fuesen. El hecho de pertenecer a la raza humana ya lo coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos va a llevar a la clínica de Dios, una clínica espiritual donde el gran médico nos va a examinar. Veamos que vamos a ver que van ahí 14 diferentes acusaciones y 6 de ellas serán pronunciadas por el juez y las otras 8 por el gran médico que nos ha declarado enfermos. En realidad estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como Pablo mismo diría a los Efesios, estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esta es nuestra condición, pero vamos a ver cómo lo dice en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Vemos aquí que no hay nadie que haga el bien. Hacer el bien y ser el justo es realmente lo mismo. Ahora, ¿qué significa ser justo? Significa estar bien. ¿Pero estar bien con quién? Tenemos que estar
en una buena relación con Dios, viviendo conforme a su voluntad. Si usted o yo va a estar bien con Dios, debe de tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre esto y estar bien con las otras personas, definitivo. Nosotros podemos tener diferencias con algunos de nuestros amigos. Quizá él tenga razón, o quizá la tengamos nosotros. Y tengamos que llegar a alguna clase de acuerdo o compromiso. Pero hermano, si usted quiere estar en buena relación con Dios, debe hacerlo según Él dice, según Él quiere. La salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios no obliga a nadie a aceptar esa salvación. Usted no tiene que ser salvo si no lo quiere. Usted le puede rechazar. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que está de acuerdo con mi carácter, mi naturaleza, mi plan y mi programa. Usted y yo somos pecadores y Dios quiere salvarnos porque nos ama. Aquí está la salvación, la tomamos o la dejamos. Esto es lo que Dios le dice a un mundo perdido. Por lo tanto, a usted y a mí. Y yo, si fuera usted, aceptaría. Ya yo lo hice. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el estar bien significa el estar en una buena relación con Dios, aceptando su salvación. No hay justo sino ni uno, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno según las normas de Dios, según sus métodos. Esta es la primera acusación que él pronunció, es decir, el primer punto de los 6 mencionados por el juez. El segundo se encuentra en la primera parte del versículo 11, dice, no hay quien entienda. Él está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Nadie es la persona que quisiera ser. Y el tercer punto se encuentra en la segunda parte de este versículo que dice, no hay quien busque a Dios. Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios se ha revelado, definitivo. ¿Recuerda usted que el apóstol Pablo dijo a los atenienses en la colina de Marte, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30, dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Dios no está mirando para otro lado en el asunto del pecado. Él está en un lugar claro y visible diciendo al hombre que es un pecador y ofreciéndole la salvación. Y su salvación se ve con claridad total. Esto es lo que aquí se dice. Y no hay quien esté buscando a Dios. No es que Dios haya que buscarlo porque está escondido. Es que si no se busca, no se encuentra. Las antologías de la religión dicen que el hombre está buscando a Dios, pero realmente esto no es cierto. Se dice que en el proceso de la evolución, la religión es la búsqueda de Dios, pero en realidad, ¿podemos decir que la religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre? Realmente no. Esto no es lo que la Biblia enseña. Bueno, el hombre no ha encontrado mucho todavía acerca de Dios actuando por su propia cuenta. No ha llegado muy lejos avanzando en esta dirección porque va por un camino equivocado. Por lo contrario, más bien se está apartando de Dios. El cuarto punto o cuarta acusación se encuentra en la primera parte del versículo 12 y dice, todos se desviaron. ¿Ve usted? Todos estamos desviados, todos nos desviamos. Dejaron el camino que sabían que era el correcto. Incluso las tribus primitivas tienen antiguas tradiciones que afirman que sus antepasados conocieron al Dios vivo y verdadero. Hermano, usted sabe que no está haciendo lo que debiera hacer. Más aún, diríamos que no lo va a hacer, aunque sabe que lo debe hacer. Usted se ha desviado, así como toda la humanidad. Yo también me desvié. Y vemos en este mismo versículo el quinto punto. Disculpen un momentito. Pasó la página. A una se hicieron inútiles. Aquí la palabra utilizada como inútiles se refiere a la fruta demasiado madura, es decir, podrida. Es decir, esta fruta se ha echado a perder. Así es la humanidad. El hombre hoy es un montón de fruta que no sirve, que está corrupta. El hombre no es como una fruta jugosa, es una fruta dañada. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí.
Eso es lo que el juez de toda la tierra está diciendo. Luego vemos en la última parte de este versículo 12, el sexto punto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es una negación triple. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta, y no hay ninguno de ellos que pueda ayudar a los otros. El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículo 14, son ciegos guías de ciegos. Eso es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de usted y de mí, de toda la humanidad. Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios. Este es un hospital para el espíritu. Y el gran médico dijo al examinarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos el primero de los 8 puntos que él menciona. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Cuando uno visita al médico en su consultorio, ¿qué es lo primero que uno suele decir? Abre la boca. Y luego pone el tongue depressor, el palito, ¿verdad?, encima de la lengua y observa la garganta. Y Dios, el gran médico, hace lo mismo con toda la humanidad. Y usted sabe lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. Es la primera declaración del médico. ¿Ha tenido usted alguna vez de oler carne en estado de putrefacción, de descomposición? Cuando Dios lo mira y nos mira, no destaca la buena persona que usted es. Alguien dijo, creemos que fue Mel Trotter, si nosotros nos pusiéramos a ver como Dios nos ve, no nos gustaría mucho. Pues bien, esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego dice, con su lengua engañan. Y este es el segundo punto. La segunda cosa que el médico dice en su examen del paciente es, saque la lengua. Y aquí el médico está haciendo lo mismo. El gran médico está haciendo lo mismo. Cuando Dios ve la lengua de la humanidad, es decir, su lengua y la mía, dice, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Y este es el tercer punto. Si usted se dirige a un espejo, puedes ver reflejado una lengua que es mucho más peligrosa que de la serpiente de cascabel. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo también, querido hermano, tenemos una lengua y con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Creemos que una de las peores cosas que pueden suceder en algunas comunidades es la cantidad de chismes que se divulgan por medio de la lengua. Estos chismes han arruinado la reputación de muchas personas, aunque muchos de ellos que los propagan creen ser espirituales, aunque en realidad no son más que personas vanidosas. Toda una lengua llena de maldad. Veamos lo que dice el versículo 14 de este capítulo 3. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la cuarta cosa que observa el gran médico. Dijo que la boca está llena de maldiciones, de engaños y mentiras. Este cuadro que aquí se nos presenta es también terrible. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Simplemente esto. El hombre tiene la inclinación a maldecir y usted puede escuchar a su alrededor hoy y comprobar que este es el vocabulario de todas las personas a cualquier nivel cultural. Les gusta más usar el lenguaje profano y ofensivo que cualquier otro lenguaje. Ahora, Pablo continúa en el versículo 15 donde observamos el quinto punto. Sus pies se apresuran para derramar sangre. En Isaías 59:7 nos presenta la versión completa. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, y sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. ¿Qué imagen nos presenta aquí de la humanidad? Bueno, dice el versículo 16, con respecto a este sexto punto. Destrucción y miseria hay en sus caminos. El ser humano deja tras de sí desolación y sufrimiento. Y esto se encuentra incluido en esta cita de Isaías que acabamos de leer. Continuamos con el séptimo punto en el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. El hombre no conoce el camino de paz. Solo tenemos que observar al mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto.
especialmente en estos días, definitivo. Por largo tiempo se ha venido hablando de la paz, pero el ser humano no la encuentra. Las noticias de cada día nos recuerdan todos los días las amenazas contra la paz en todos los niveles. El versículo 18 nos expone el octavo punto y el último señalado por el médico divino. No hay temor de Dios ante sus ojos. Pareciera que el apóstol Pablo resumió todos los pecados del hombre en esta declaración. Querido hermano, este es el cuadro clínico del hombre de todos los tiempos. No tiene un temor reverente de Dios. Vive como si Dios no existiera. Y en realidad desconfía de Dios. ¿Qué cuadro de la humanidad es el que tenemos ante nosotros? Llegamos ahora a la última declaración que Pablo pronuncia sobre el tema del pecado. Todavía existe gente que dice, tenemos la ley, vamos a guardar la ley. Nosotros la obedeceremos. Bien, escuchemos lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El ser humano no puede escapar, no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés. Es como si la humanidad con desesperación se aferrase a la ley como un salvavidas cuando se está ahogando. Pero la ley no lo va a mantener a flote. En realidad, hará todo lo contrario. El aferrarse a la ley sería como si alguien saltase desde un avión y en vez de llevar un paracaídas, llevara con él una piedra o un saco de cemento. Verdaderamente, en este caso, la ley le hará caer más rápidamente, porque la ley condena al ser humano. Es como una condena a la muerte espiritual. Luego el apóstol Pablo hizo esta declaración en el versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y quisiera decir, ¿verdad?, que esto pues, realza y pone más claramente que no hay forma de alcanzar la salvación guardando la ley. Aquí justificar quiere decir que ningún ser humano podría ser declarado justo, es decir, ningún ser humano podrá ser salvo. Ningún ser humano podrá cumplir las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Hermano, esto nunca lo podía hacer. Es absolutamente imposible para la humanidad lograrlo. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para hacernos saber que somos pecadores. Las cosas que Dios dice que no debemos hacer. Eso es lo que está en la ley. Y llegamos ahora al final de esta sección con este versículo 21. Comenzó entonces el apóstol Pablo a hablar de la maravillosa salvación de Dios. Pasar de una sección a otra es como pasar de la oscuridad de la noche a la luz del día. Leamos el versículo 21 para comenzar a hablar perdón, de la disponibilidad de la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aleluya. Esta justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí, es decir, su atributo, porque Él no lo comparte. Él no comparte sus atributos con nadie. Dios dice que Él no comparte su gloria con otras personas. Por tanto, no se refiere a un atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho que en ese capítulo 64 del libro del profeta Isaías, versículo 6, que todas nuestras justicias son como trapo sucio. Perdón. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo aquí? De la justicia misma que Dios mismo provee. Cristo ha llegado a ser nuestra justicia, alabado Dios. El mismo apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también dijo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado,
para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Veamos que esto es muy importante, que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esta justicia. Perdón. Este asunto de la justicia que Dios provee para nosotros pecadores, este es el asunto de la justicia que Dios provee para nosotros pecadores en el día de hoy. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es quien da y provee esa justicia. No es algo que usted o yo, querido hermano, podamos hacer, sino más bien algo que Dios ha provisto para nosotros. Es una justicia que Dios demanda, pero es una justicia que Él da libremente. A nosotros es libremente. A Dios le costó la vida de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Usted puede notar que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas. Ni siquiera las leyes de Dios, que para empezar tampoco se pueden cumplir. Dios no le puede salvar por medio de la ley, por la sencilla razón de que usted no la puede cumplir. No puede estar a la altura de esa ley. Ninguno de nosotros podemos. Dios no puede aceptar algo imperfecto. Ni usted ni yo, querido hermano, podemos proveer esa perfección. Es por eso que Dios nos salva por la ley. Si hubiera habido una alternativa de que el hombre se pudiera salvar por la ley, Dios no hubiera tenido que enviar a Jesucristo a morir en el Calvario. La frase testificada por la ley y por los profetas significa que la ley dio testimonio de ello en el hecho de que el mismo centro del sistema mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios de sangre que señalaban a Cristo. Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte y su resurrección. Por ejemplo, Isaías profetizó lo siguiente en el capítulo 53, versículos 6 y 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. En conclusión, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería a través de Cristo Jesús. En el versículo 22 de este capítulo 3 leemos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzar a los peores pecadores, pero en menor medida para llegar a los otros que no son tan malos. Pero en realidad es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. Cada uno de nosotros está completamente perdido fuera de Cristo. O uno está absolutamente salvado en Cristo, o está completamente perdido fuera de Cristo. No hay otra opción. No hay medio salvado ni medio perdido. Todos necesitamos la justicia de Cristo. No hay diferencia entre los seres humanos. No hay tal cosa como un término medio, como decía hace un momentito. La justicia de Cristo viene a nosotros por medio de la fe en Cristo. Y se ha definido de varias maneras. Un pensador del pasado, William Cunningham, lo explicó así: bajo la ley, Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es esa justicia que su propia justicia le hace pedir. Es una definición sencilla, pero profunda. El teólogo Charles Hodge dijo esta definición: es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. El profesor Brooks presentó esta definición: es una justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y de la cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. El doctor Moorhead escribió de la misma justicia
Es la suma total de todo lo que Dios manda, requiere, aprueba y Él mismo provee. No creo que pueda definirse mejor que lo que estos pensadores lo han hecho. Como hemos visto, esta justicia es conseguida y asegurada por la fe, no por las obras. Y vamos a ver estos últimos dos versículos de esta parte que vamos a estar leyendo hoy, juntos, el 22 y el 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión lo expresa de esta manera: Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, declara justo a todos los que creen, pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esta justicia se obtiene por la fe, no por medio de las obras. El Señor Jesucristo lo aclaró bien en el relato del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, cuando le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él que Él ha enviado. Y lo importante acerca de asegurarse esa justicia de Dios no es que haya algún mérito en la fe suya o algún mérito en el simple hecho de creer, porque en realidad la fe no es una obra de parte nuestra. Lo importante es el objeto de la fe, hacia dónde va dirigida esa fe. Es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que salva, es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque Él sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. Debemos recordar siempre esto, que es muy importante. Y la justicia es como una prenda de vestir. Está disponible para todos, pero viene solo sobre los que creen. Y el apóstol Pablo dijo que todos los que la necesitan que todos la necesitaban, y lo expresó así: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, aunque algunos hayan pecado más que otros. Hay quienes han llegado terriblemente lejos en su maldad, pero ninguno puede llegar hasta la gloriosa presencia de Dios. Usted y yo nunca podremos alcanzar por nuestros propios medios a Dios. Y Dios ha provisto esta justicia de Jesucristo para nosotros. Esto es lo que Dios nos ha dado y que debemos aprovechar. Es un regalo que por la fe podemos recibir. Ha recibido a Dios por fe, ha recibido a Jesucristo por su fe. Si no, este es el momento de hacerlo. Tenemos que ser bien claros en esto. Y aunque esto se ha dicho desde hace muchos años, y lo que escribió el apóstol lo escribió hace más de 20 siglos, cerca de unos 20 siglos. Esto no va a ser para siempre. Va a llegar el momento en que Dios va a decir ya. Y van a ocurrir unos cambios dramáticos sobre la faz de la tierra y en toda la humanidad. Y se va a acabar el momento de la gracia de Dios. Pero hoy todavía hay gracia de Dios para cualquiera que la quiera. Oremos para terminar este estudio en esta tarde. Padre del cielo, te damos gracias porque en esta hora tu bondad ha sido con nosotros y nos has permitido, Señor, hablar a los hermanos de esta bendita palabra tuya, Señor. Sé que lo hice quizás un tanto con prisa porque el tiempo es corto y no quiero cansar mucho a los hermanos, pero permite, Señor, que puedan leer una vez y otra vez estos versículos, Señor, que los pongan en sus corazones, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Toca sus vidas, toca sus cuerpos, Señor. Trae salud y sanidad sobre cada uno, para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.